lo de la pregunta del uso de los corticosteroides en el caso de las parálisis. Ah, sí, pero sí te la contesté. No, se cortó la transmisión en ese momento. Bueno, no. Lo que te decía es que la parálisis de Bell, si bien está relacionada con el herpes, digamos herpes así en general, ¿no? Porque puede estar relacionada con el herpes 3 fundamentalmente, pero también con 4, pero también tiene relación con otros virus, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace que sea complicado, porque muchas veces el problema es que está relacionado con supresión, en donde el uso de los corticoides, pues, no necesariamente mejora y sí contribuye a al deterioro del paciente, ¿sí? Entonces, aquí la primera cuestión es entrar a ver específicamente cuál es el germen que está asociado, ¿sí? Correcto. Bueno, espérenme que hay más esperando entrar. Están ya. Bueno, entonces vamos. Uy, espérenme que sigan entrando. El problema es que al momento de darles admisión, cuando llegan tarde, se paraliza la pantalla. A ver, 4. Bueno, ya no está entrando nadie. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar con esta muy mala presentación que les voy a hacer ahora de los herpes 6 y 7. Les digo porque perdí todo, logré recuperar un par de fotografías que tenía pues de hace tiempo, nada más en relación al Kaposi. Entonces, los virus 6, 7 y 8 son los más nuevitos. El virus 6 se descubrió, bueno, se aisló, no descubrió, en 6 pacientes que tenían síndrome linfoproliferativo, de los cuales habían 2 o 3 infectados con VIH. Esto fue en el año 86. Entonces, por todos los estudios moleculares, estructurales y serológicos que se hicieron, pues vieron que se trataba de otro virus de la familia herpes. Hacía 20 años que no había uno nuevo. Entonces, fue importante el aislamiento, porque dio paso a abrirse a que habían muchos más virus herpes que afectaban a los humanos. Entonces, 4 años después, fue aislado en un individuo sano, pero en los linfocitos CD4, el 7. Y en el 94, después de que había sido bastante cuestionado 10 años antes la presencia del sarcoma de Kaposi, se identificó el ADN del 8º miembro de la familia esta de los herpes, en donde se trataba de un paciente con VIH. Entonces, tenemos conocimiento mucho mayor del herpes 8, pero del herpes 6 y sobre todo del 7 hay dudas todavía. Lo que sí sabemos es que existen dos variantes genéticas que están clasificadas como A y B. Las dos pasaron a pasar parte de las betas, y casi todas las infecciones primarias en los niños son causadas por la variante beta. Hay una secuencia de aminoácidos que la asemeja bastante con el virus el virus 5. Ya se volvió a trabar. Con el citomegalovirus. Y está mucho más relacionada con el herpes 7, pero son antigénicamente distintos. Si se recuerdan, al principio decíamos que no compartían antígeno los 8, ¿sí?
Este virus 6 tiene tropismo predominante con los linfocitos CD4 y con los natural killers, ¿sí? Entonces, lo que es importante aquí en términos de la replicación es que las dos variantes A y B entran por las células a través de un receptor CD46 que está presente en la membrana de todas las células nucleadas. Esto está fisiológicamente relacionado con la regulación del complemento. Pero otra cosa que es importante en esto es que esta glicoproteína también actúa como receptor de la vacuna del sarampión. Entonces, lo que es importante es que el virus está en todos lados, es universal. La infección, como mencionamos en casi todos los herpes, se da de forma precoz en la vida. Hay comunicaciones que dicen que más del 90% de los recién nacidos son seropositivos al herpes 6. Esto refleja que la transmisión materna fetal de los anticuerpos maternos está presente. Espérenme que siguen entrando, si no, no puedo dar la visión. Bueno, está presente, pero a lo largo de la vida va teniendo modificaciones. La infección, el pico está dado entre los 6 y 15 meses y esto después como que va desapareciendo. Entonces, por eso en los niños es bastante más común. Aunque los brotes infecciosos son poco comunes, todo lo contrario con lo que ocurre con las infecciones enzatemáticas. En el caso de los herpes 6, no hay el antecedente de contacto con otros casos. Ahora, los adultos eliminamos tanto el virus 6 como el 7 por saliva y orina, que es lo que hace que se puedan infectar a los niños. Las mujeres ha quedado también demostrada la eliminación también de los dos virus en fluidos vaginales, pero lo cierto es que la transmisión sexual no ha sido demostrada. Sí hay evidencias de la transmisión en el útero del virus 6, pero la verdad es que son como casos reportados. Ninguno ha reportado malformaciones, con el 7 tampoco han habido infecciones congénitas. Y lo que sí es importante es que, ahí voy, 10 minutos después. Lo que sí es importante, ya no entra nadie más porque ya son las 11 minutos. ¿Qué les está diciendo? Bueno, que no había malformaciones, pero lo que sí ha sido reportado es que el herpes 6 se puede transmitir en los trasplantes de médula ósea o de órganos sólidos, no así en lactancia o en transfusiones de sangre. Se sabe de estos virus que los únicos hospederos somos los humanos y la transmisión se da porque hay una eliminación persistente de las secreciones, en las secreciones nasales o en la saliva. Por eso con este contacto con los niños es que se adquiere bastante más fácilmente. Ahora, en relación a, espérenme que ya se trabó esta cuestión, a cómo es que se da la patogenicidad, hay algunas discusiones, porque en realidad se sabe poco. El virus probablemente se adquiere de la saliva de estas personas sanas y entra al huésped a partir de mucosas orales, nasales o de la conjuntiva. Después de una replicación local que no se ha establecido realmente el sitio, pero lo que sí queda claro es que hay una viremia de gran carga en las células mononucleares en la sangre periférica. A continuación de la infección aguda, lo que va a pasar es que va a haber un periodo de latencia, como lo que hemos visto en todos los herpes, y probablemente esto está en las glándulas salivales, pero también hay evidencias de que en estas mismas células mononucleares están en riñón, en pulmón, en sistema nervioso central. Lo que es importante es que tanto el 6 como el 7 tienen la facultad de evadir al sistema inmune, disminuyendo la regulación de la respuesta MSH de tipo 1. Los herpes 6 tienen la capacidad de suprimir todas las líneas celulares de la médula ósea y la infección activa, por lo tanto,
está asociado con una supresión medular en los pacientes que van a ser donantes de un trasplante de médula ósea. La permanencia está evidenciada a partir de las células T, pero aquí hay cuestiones que son importantes porque el virus tiene bastante efecto sobre el sistema inmune. Entonces aquí tenemos, primero, que estimula la actividad de las natural killers, hay una supresión de la proliferación de las células mononucleares y la inducción de una respuesta inflamatoria de citoquinas. Entonces, esta persistencia del virus después de la infección, pues se ha probado ya fehacientemente. Si vemos las manifestaciones clínicas, les decía que estaba relacionada sobre todo con la 6B. La primera enfermedad es esta, y entonces el exantema súbito, lo que vamos a ver es que se caracteriza por presentar fiebre alta. Esta puede ser permanente o intermitente, pero es alta, por arriba de los 39 grados centígrados, y va a durar más o menos de 3 a 5 días, cosa que confunde porque es un niño que aparentemente pareciera sano. En algunos casos hay datos ligeros de infección respiratoria. Se han reportado otitis media en estos chiquitos, pero también puede presentarse sin que haya otitis. Aquí el asunto es que la fiebre va a desaparecer y más o menos 24 horas después va a aparecer el exantema. El exantema es maculopapuloso y tiene una coloración muy intensa. Una coloración bastante rosada que va a estar presente en el cuello, en el tronco, aunque también puede estar en las extremidades, en la cara o detrás de las orejas. No pica, no se escama y después de 24, 48 horas va a desaparecer. Ahora, hay algunos otros datos que son importantes de considerar en relación al aparecimiento clínico de este virus. Y es que se ha reportado en los países asiáticos que hay una presencia como de úlceras en la unión uropalatoglosal. Y aquí esto es lo que se conoce como spot de Nagayama. Otras manifestaciones que se han dado es el exantema sin fiebre o exantema súbito en los jóvenes, es decir, no solo en los niños. Ahora, otra situación que se ha presentado, además de que puede, por supuesto, sumarse a la meningitis aséptica, es el que se den convulsiones febriles. Esto ha sido identificado hasta en el 30% de las convulsiones febriles. Esto es importante porque siempre el asunto es, las madres están preocupadas por la fiebre porque se puede llegar a convulsionar. Aquí el problema, por supuesto, que es la convulsión, pero es la etiología y en este caso va a ser identificada hasta en el 30%. Les decía que tiene mucha similitud con el 7. El 7 también ha sido identificado para efectos de fiebre. Ahora bien, en los adultos, si bien la infección es rara, por lo que decíamos que sobre todo el pico va a estar dado en la niñez, cuando ocurre va a tener además adenomegalias, va a presentarse esta reactivación como mononucleosis-like, es decir, va a tener asociado un síndrome parecido a la mononucleosis, a veces puede haber hepatitis, y se ha vinculado además a dos enfermedades que son raras, pero bueno, las mencionamos. Uno es la linfadenitis histiocytica necrosante, la pueden buscar como enfermedad de Kikuchi, con K, y la histiocytosis con linfadenopatías gigantes, que es la enfermedad de Rosay-Dorfman. Responden bien a la ciclover, pero finalmente no hace que sea eliminado el virus. Nos importa mucho por efecto de los trasplantados, por lo que estábamos hablando antes,
En los trasplantados, por la inmunosupresión a los que se mete, va a presentarse el problema entre la segunda semana y los 3 meses después del trasplante. Esto sobre todo en los trasplantes de médula ósea. Las enfermedades que se van a asociar a la reactivación en los inmunocomprometidos, pues pueden ser hepatitis, neumonía, la supresión de la médula ósea, encefalitis, etc. Entonces, son importantes en este sentido, pero la otra cuestión que pasa tanto con el 6 como con el 7 es que el citomegalovirus puede ser reactivado. En los pacientes con VIH también se ha señalado al 6, un poco menos al 7, en relación a la progresión de la infección por el VIH. ¿Por qué? Porque están teniendo el mismo correceptor CD4. Entonces, pero esto no ha sido uniforme, o sea, han habido publicaciones que sí señalan la relación de la progresión del VIH, que a propósito empezamos a ver el día de mañana, siguiendo el orden que teníamos, y otros autores pues no han señalado esta vinculación. Entonces, es como complicado. Resulta difícil realmente establecer si se trata por una cosa o por la otra. Si nos vamos al diagnóstico, vamos a ver que los diagnósticos son los que ya habíamos visto, solo que hay algunas particularidades que hay que ver. La serología es importante, es fácil de realizar, siempre y cuando se cuente con los reactivos. Y en general lo que sucede es que los anticuerpos van a subir hasta 4 veces en la fase aguda y posteriormente en la convalescencia. Aquí el asunto es que no ha habido dosificación de la inmunoglobulina M, entonces realmente, aunque sea un marcador de infección primaria, pues clínicamente no les va a dar absolutamente nada. Pero lo que sí tienen que tener claro por todas estas similitudes que están teniendo 6-7 con el citomegalovirus es que puede haber cruzamiento de los anticuerpos del citomegalovirus con el 6 y con el 7. Por lo tanto, el diagnóstico serológico requiere realmente que se esté excluyendo que la infección sea por citomegalovirus. Cuando se hacen estudios de PCR, el asunto es que puede salir como positivo sin que sea que establecido que se trata de uno u otro. Entonces, los cultivos virales aquí serían necesarios, pero la incubación para hacer un cultivo viral de esto puede durar incluso semanas. Si nos vamos al 7, resulta que en el 7 tenemos todavía menos conocimiento. Sí sabemos que forma parte de los betavirus y aunque se conoce bastante de la biología del virus, lo cierto es que no ha sido identificada ninguna enfermedad como producida exclusivamente por esta. ¿Sí? Sabemos que el receptor es igual los linfocitos TCD4. Ahora, la transmisión se va a dar igual que los otros en los primeros años de la vida, sobre todo los primeros 5 años, pero aquí hay un punto que es importante y es que se señala un tanto posterior a la adquisición del 6. Esto puede explicar parte de que las manifestaciones clínicas, cuando se trata de exantema súbito, se presenten como otro exantema súbito y no se relaciona con el 6, sino que es consecuencia del 7. Esto es importante establecerlo. El periodo de incubación está desconocida. No sabemos exactamente cuál es el reservorio mayor del 7. Hay sugerencias por ahí de que son las glándulas salivales y que en estas mismas glándulas salivales en donde se produce la replicación y hay transmisión. Pero lo cierto es que los alemanes detectaron replicación incluso en sangre y
también lo que mencionaba antes, también en las mujeres embarazadas y por lo tanto las posibilidades de transmisión en útero perinatal existen. Igual el virus permanece a lo largo de toda la vida y no existe exactamente una enfermedad que sea asociada. Entonces, sí sabemos que la mayor cantidad de las infecciones son asintomáticas. En algunos casos se señala este virus con el exantema, les decía, pero como una cuestión secundaria, o sea, como que tuviera un segundo caso de exantema súbito, pero no es debido al 6, sino a este. Y también, como les mencionaba, el que se asocie a convulsiones febriles. Ha sido aislado algunas veces en problemas respiratorios menores y lo cierto es que aquí, cuando se presenta un síndrome febril, no convulsiones, sino síndrome febril asociado, hay asociados pancitopenia y hepatoesplenomegalia. Bueno, para terminar con lo que tendríamos que decir es que este va a competir con el VIH, por lo que decíamos, tenía también el receptor CD4 de los linfocitos T, disminuyendo la infectividad, pero lo cierto es que esto no ha sido asociado totalmente. En estos pacientes se ha considerado más recientemente que puede ser causante de pitiriasis rósea, pero lo cierto es que está considerado, no existe ninguna evidenciación fehaciente de que esto suceda. Para que revisemos el 8, pues vamos a hacer uso de lo que ustedes estuvieron revisando el día de ayer, lo que les mandé el día de ayer. Entonces, para eso vamos a pedirle, por favor, espérenme. A ver. A ver. Luis Enríquez, ¿estás? Luis Enríquez. ¿No? Luis Enríquez a la 1, a las 2, a las 3. Bueno, entonces vamos a ver a Lourdes Escalante, por favor, Lourdes. Lourdes. Otra vez Lourdes a la 1, a las 2 y a las 3, no está. Ok. Aquí está conectada, pero pues evidentemente solo conectada. Sí, sí. A ver. Alexis Balbuena. Alexis, ¿me escuchas? Sí, doctora, escucho. Ok. ¿Serías tan amable de hablarme de las características del herpes 8, por favor? Es que me pongo muy nervioso, pero mejor no, doctora. Leí un poco, pero no terminé el artículo, la verdad. Ok. Vamos a ver aquí. Un tantito. Vamos a ver aquí, más le preguntamos aquí. A ver, Daniel López. Presente. A ver, Daniel, la misma pregunta que para Alexis, por favor. Bueno, en la cuestión del virus
es tipo 8. Bueno, en este encontré que, bueno, se tiene igual muy poca, bueno, se le llama también como virus asociado al sarcoma de Kaposi. En se dice que es un tipo infrecuente de linfoma de linfocitos B. En cuestión pues bueno, en cuestión de la epidemiología, No, pregunté características del virus. solamente del virus, pues bueno, pues codifica diversas proteínas que presentan homología con las proteínas humanas, que estimulan el crecimiento y evitan la apoptosis de las células infectadas que las rodean. Es decir, las células que se van dañando por los mecanismos de apoptosis evitan esto y por eso es que siguen proliferándose. También, bueno, entre estas proteínas son, bueno, las principales, un homólogo de la interleucina 6, que es el crecimiento y la antiapoptosis. Y igual un análogo de, bueno, no sé qué significan las siglas BCL2, pero igual todas estas son para la antiapoptosis de este virus. Y también actúan quimiosinas y receptor de quimiosinas. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, estas proteínas estimulan la proliferación y el desarrollo de células policlonales del sarcoma de Kaposi, pero regularmente sucede en pacientes con SIDA u otras enfermedades, regularmente Pero pacientes inmunosuprimidos. específicamente, a ver, espera, vamos a preguntarle a alguien más, espera. Edgar Olivos, ¿está? Sí, doctora, presente. A ver, específicamente la interleucina 6, ¿qué hace aquí? Porque es importante. Porque, o sea, sí ya sabemos que es un marcador proinflamatorio y demás, pero ¿cuál es la acción específicamente aquí? Porque esta es la parte central. Bueno, curiosamente, este virus es muy particular porque presenta dos fases. Presenta una fase de latencia y una fase lítica. La interleucina 6, primeramente lo que va a hacer, bueno, va a permitir lo que es la regulación de la transición de la fase del ciclo, de la fase de latencia al ciclo lítico, gracias a la interleucina 6 y junto con la proteína G viral. Y esta interleucina 6, curiosamente, va a ser una citocina pleiotrópica, es decir, que va a tener rango, va a tener amplio rango, por ejemplo, no solo en lo que mencionaba el compañero, también en regulación de inmune, en la hematopoiesis, inflamación, y va inclusive a reducir, a inducir señales intracelulares, es decir, que va a utilizar el mismo mecanismo de la célula para... Y así va a poder... Bueno. Sí. Bueno. ¿Sí? Perdón, seguía diciendo. La interleucina 6 va a inducir señales intracelulares de la misma célula con proteínas como la GP130, donde va a traducir ciertas señales, los cuales son como segundos mensajeros, lo cual obviamente como segundo mensajero va a tener que ser fosforilados para poder mandar las señalizaciones. Y de hecho, en el artículo que nos mandó, esto lo realizaron en experimento de ratones. Ok, listo. Gracias, Edgar. Me gustaría agregar algo, doctora. ¿Puedo? ¿Quién eres? A ver, no te miro aquí el micrófono. Francisco, sí. Francisco, sí. Bueno, hablando principalmente de la interleucina 6, es una interleucina 6 propia del virus, que lo que tiene son similitudes con las de la interleucina 6 celular. Y la importancia en la patogenia de esta es que está asociada con el crecimiento endotelial o la vasculogénesis, lo cual sabemos que es uno de los 8 pasos muy importantes para el proceso oncogénico. Entonces, eso es, Claro. bueno, eso sería como que lo que faltaba agregar, que sería como el paso importante que requieren para que se vuelva oncogénico este virus también. Claro. Sí, ahorita les voy a mostrar una cuestioncita en relación a esta. Pero le quería preguntar a José Morales, ¿estás por ahí?
Sí, doctora. ¿Sí? ¿Qué es la Sí. hiperplasia linfoide angiofolicular? La hiperplasia linfoide. Sí, escucho. No lo encuentro, doctora. Bueno, es que ya hice mi resumen, pero no lo encuentro. No veo dónde tocó ese tema. Ok. ¿Emanuel Salazar está? ¿Emanuel Salazar no está? ¿Fernanda Galván? Repito, Fernanda Galván. Pues la otra que aparece conectada, entonces. No está. Ok. ¿Quién es Huawei Y7 2018? Repito, ¿quién se identifica como Huawei YZ? ¿No? Jacqueline Zamora. Aquí estoy, doctora. La misma pregunta, Jacqueline, por favor. Bueno, yo leí que también se llamaba enfermedad de Castleman, algo así. Y bueno, es una enfermedad rara y decía que pertenecía a lesiones linfoproliferativas. Y bueno, lo principal era citología, que había una proliferación folicular marcada. Y te mencionaba los síntomas, que eran linfadenopatía recurrente, fiebre, hepatosplenomegalia, pérdida de peso, sudoración excesiva, anemia hemolítica, edema y neuropatía. Y bueno, decía que podía progresar al linfoma de Hodgkin y también al síndrome de Poem y también a amiloidosis e insuficiencia renal. Y bueno, se clasificaba en localizada y en multicéntrica. En la localizada había se llamaba vascular hialina, y en la multicéntrica podía ser de células plasmáticas o mixta. Wow. La vascular hialina decía que era la más importante, o bueno, la que le tomaban como más, que explicaban más, y decía que era más frecuente en niños y en adultos de edad media, específicamente a los 30 años. En esto se detectaba que había una gran masa solitaria en el mediastino o también un marcado agrandamiento de los nódulos linfáticos periféricos abdominales. Y bueno, la histología también era una hiperplasia folicular linfoide que podía involucrar los centros terminales que van a ser reemplazados con material hialino, y esto va a penetrar a los vasos sanguíneos dando una estructura de paleta de caramelo. Además decía que el tratamiento aquí era una resección quirúrgica completa y en sí tenía un buen pronóstico, pero la que tenía pues un mal pronóstico era la forma multicéntrica, porque el tratamiento pues no estaba como tal definido. En esta forma multicéntrica había una Es más linfadenopatía rara, ¿verdad? difusa. ¿Perdón? Es más rara la forma multicéntrica. Ajá, exacto. Entonces aquí había una linfadenopatía difusa que se asociaba a hepatosplenomegalia, y las manifestaciones eran sistémicas como astenia, pérdida de peso y fiebre, pero que eran que no eran tan marcadas. Además, aquí aumentaba el rango de sedimentación, había anemia, trombocitopenia, hipergamaglobulinemia, y el tratamiento, como mencioné, pues no era específico y no se sabía si iba a dar resultados. Mencionaban que puedes hacer radio o quimioterapia, puedes usar corticosteroides o interferón alfa, pero como tal no El más marcaba como efectivo son los anticuerpos monoclonales. Ujú. Bueno, te Y agradezco. ya eso es todo lo que le... Bastante, gracias. Por favor, Jorge Iván Pérez, ¿me puedes hablar del linfoma de fusión primario? Doctora, siempre no llegué hasta esa parte del tema. Ok, bueno, entonces se lo vamos a pedir a Saúl Barrón, por favor.
Saúl Barrón. Dios, ok. José Ángel Velázquez, por favor. José Ángel Velázquez. Se salió justo. Está bien. Erasmo Guerrero. Aquí estoy, doctora. Sí. Ok, el linfoma de fusión primario, bueno, menciona el artículo que inicialmente se había llamado como linfoma asociado a cavidad corporal. Este linfoma también está asociado al virus herpes 8 y, al virus herpes 8 y causa el linfoma no Hodgkin en pacientes con SIDA. Este tipo de tumor afecta a las células B y ¿Causa linfoma no Hodgkin o se asocia a la producción del linfoma no Hodgkin? ¿Perdón? ¿Causa linfoma no Hodgkin o se asocia? Porque una cosa, cuando tú dices causa, es que es causa directa. No, perdón, se asocia. Bueno, y este linfoma también como característica es que se puede palpar en ciertas cavidades. También se caracteriza porque se presenta en pacientes con SIDA, pero que están como en un estado más crítico, que presentan, que mejor dicho, se presenta en pacientes con VIH, pero que se presenta en pleura o en pericardio o en peritoneo. Además de eso, también yo leí que al afectar a las células B, su principal forma de diagnóstico son marcadores dirigidos tanto a células B como a las T. Entonces, los marcadores para su detección son para el CD30, CD38, CD45, también CD138 y el CD71. Ok. Por lo Bueno, tanto, sí, aquí esto te va a ayudar para eso. como decía, al ser estas formas de diagnóstico, como tal no hay un gold estándar, lo cual también menciona el artículo que por lo tanto es un tipo de linfoma muy raro y todavía se requiere como más estudio al respecto. Así es. Bueno, yo solo les quisiera completar esto enseñándoles las imágenes del Kaposi, porque si no se ven, no se dimensiona. Les sugiero ver la película Filadelfia, porque ahí hay una buena presentación de cómo va evolucionando desde una simple pápula o nódulo que aparece aislado hasta convertirse en esto que ven aquí, que es bastante más